buenos días, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más, transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Sean bienvenidos y pues gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca de lo que el Señor dice y precisamente vamos a hablar de la palabra. ¿Qué es la palabra? Bueno, pues la palabra, según el diccionario, es la unidad lingüística dotada de significado, aunque puede no tenerlo, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y espacios en blanco en la escritura. Esa es una palabra. Y una palabra es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque va a representar diferentes cosas, va a representar ideas, características, cantidades, incluso personas, conceptos. Por eso es importante esta palabra, que puede ser hablada o puede ser escrita. La importancia de la palabra es que va a comunicar. Es el elemento básico de un lenguaje, cualquiera que sea, está formado por palabras, todos ellos. Pero también es capaz de crear. Tenemos personas, tenemos gente talentosa que ha creado poesía, ha creado cuentos, narraciones, historias, novelas, ensayos, en fin, todas las maneras de expresión que podemos encontrar, pues precisamente se van a transmitir mediante palabras. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios es quien habla? Bueno, cuando Dios habla, entonces las cosas suceden. Entonces no nada más estamos hablando de la creación de una poesía, sino que pasan cosas más importantes. Génesis 1:3, por ejemplo, nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue suficiente con que Dios hablara para que las cosas fueran creadas. El origen de todo, de toda la creación, es la palabra. Y también leemos algo similar en Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí estamos hablando de este verbo, de este logos, de esta palabra en acción de parte de Dios, que se personifica en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablamos el Nuevo Testamento con Jesucristo, el Antiguo Testamento con la creación, hablando de esta palabra, de este logos. En la palabra de Dios, o por la palabra de Dios, mejor dicho, todo inició, todo fue creado. La vida, todo lo que vemos. Y aún la palabra sigue produciendo vida en las personas. No se ha detenido la obra de nuestro Dios. Comenzó, pero todavía no termina. Sigue actuando. Mateo 4, en los versos 14 y 15, nos habla de una parábola, la parábola del sembrador, que dice así: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El Señor habla de una parábola donde sale el sembrador y deja esa semilla en diferentes terrenos. Y después la explica, y es cuando dice esto: la semilla que está dejando este sembrador es precisamente la palabra de Dios. Dios va a sembrar la palabra, esta semilla, a través de muchos medios. Uno de estos medios, pues son las prédicas en las que estamos ahorita, y llega a todos los lugares,
a todas las personas, a todas las naciones. Algunas están mejor dispuestas, otras no tanto. Unas van a tener, por lo tanto, un rendimiento mayor que otras, pero todos, absolutamente todas las personas, entramos en contacto con esta palabra que sabemos que es viva y que es eficaz. El fruto que se va a tener de esta palabra, de esta semilla, va a depender de la actitud de cada persona, de la actitud de cada oyente o de cada persona que está leyendo. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, en los inicios de la iglesia, vemos que el apóstol Pablo predicó a todos. Predicó a judíos, predicó a gentiles, a griegos, a romanos. Unos creyeron, otros no. Para unos fue bendición, para otros pues no les cayó muy bien y de hecho querían matar a Pablo, lo que al final lograron hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué fue distinto si lo que decía Pablo era exactamente lo mismo para unos y para otros? ¿Cuál fue la diferencia? Y pues podemos ver un poco de lo que estábamos hablando, de la actitud de las personas, del conocimiento de lo que tenían como trasfondo, pero sobre todo de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y por supuesto, la actitud de cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, en Hechos 17:11, los de una iglesia en particular. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que estos creyentes, cuando recibieron la palabra de parte de Pablo, no se quedaron nada más con ella, sino que fueron, buscaron, investigaron y vieron que lo que estaba, lo que estaba diciendo Pablo era realmente así. Y esta es una actitud crítica que, por supuesto, es la actitud que debemos tener todos. Cuando recibimos la palabra de Dios sobre todo, pues tenemos que ser críticos, tenemos que ver quién la está diciendo y si lo que está diciendo es real, si se está apegando a las Escrituras o no. Si no se está pegando, bueno, pues escucharlo y eso es todo, y no pasó de ser una conferencia, pero no tiene una realidad bíblica, no tiene una realidad espiritual de parte de Dios. Esta palabra que se está llevando a todas las naciones puede producir diferentes efectos. Uno de ellos, pues es un efecto de gozo, de alegría. Por ejemplo, en Jeremías 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, habla el profeta. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vemos que esta palabra fue por gozo y por alegría en el corazón del profeta Jeremías. Tenía esa buena actitud para recibir la palabra, para que produjera gozo y produjera alegría. Pero también, en algunas ocasiones, puede producir temor. Dice el libro de Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿También la palabra puede producir temor? Sí, también produce temor. Porque la palabra habla de juicio. La palabra habla de rendición de cuentas. La palabra habla de pecado y lo condena. Por lo tanto, ¿puede producir temor? Claro que sí. Habla aquí de la ira de Dios. Tremenda la ira de Dios, de la que pocas veces se habla y no nos gusta mucho pensar. No nos gusta pensar en un Dios
enojado, en un Dios airado. Y por supuesto puede producir la palabra también temor. Pero ¿qué es lo que produce en nosotros? Bueno, pues para empezar, ha producido salvación. Vemos en Romanos 10, 8 y 9, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vemos que en esta acción, en esto que casi todos ya pasamos, es necesario que esta fe se pueda confesar de viva voz. ¿Y por qué? Porque estas palabras van a expresar la fe necesaria para que seamos salvos. Y deben ser dichas en voz alta, en voz audible, porque son testimonio. Testimonio, primero que nada, para nosotros mismos. También para las personas que se encuentran ahí, junto con nosotros. Y también, aunque no los veamos, para los ángeles. Y también, por supuesto, para los demonios. Nuestras palabras entonces van a expresar la salvación de nuestras almas y también van a producir nuestras propias palabras lazos y ataduras que nos pueden tener pues en esa condición si no tenemos cuidado con ellas. Aquí hablando de las personas que salen por fiadoras o salen por recomendadoras. ¿Cuántas veces nos ha pasado que recomendamos a una persona para una tarea, para un trabajo? Y pues a veces la experiencia no es muy buena, no es muy agradable. Dice Proverbios 6, versículos 1 y 2, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empleado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, debemos tener cuidado, debemos ser medidos con nuestras palabras, porque en estas palabras podemos decir cosas buenas, también podemos decir cosas malas. Y muchas veces no somos sabios en todo lo que estamos diciendo. Dice Santiago 3, 10. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo, a veces, en la misma frase, estamos bendiciendo y también estamos maldiciendo? Aquí Santiago nos recomienda que tengamos cuidado con lo que estamos diciendo. Porque estas palabras que decimos a veces a la ligera tienen poder en cuanto se pronuncian, en cuanto se escriban. Estas palabras tienen poder. A veces decimos cosas sin pensar. A veces decimos cosas de las que no estamos totalmente conscientes. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener? Pero de cualquier manera, aunque no seamos conscientes o no tengamos la intención, de todas maneras va a producir un efecto. Toda palabra produce un efecto. Y esto me hace acordar una película, si es que ya la vieron, El Señor de los Anillos, donde, bueno, pues aparece un anillo y entonces aparecen unas palabras y el mago, el wizard ahí, la persona sabia, dice, le piden que la traduzca, lo que está diciendo, y dice, no me atrevo a pronunciar esas palabras en este lugar. ¿Por qué? Porque eran palabras poderosas y entonces no se podían decir a la ligera. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta que las palabras, todo lo que decimos es poderoso. Todo lo que decimos tiene un efecto y por lo tanto debemos tener cuidado de lo que estamos hablando. Muchas veces escuchamos una palabra de parte de Dios y como los de Berea, nuestra obligación es juzgar si lo que se está diciendo, sobre todo en esa ocasión, está de acuerdo con el corazón de Dios o no.
Y esa es una de las múltiples razones por las cuales debemos conocer la Biblia. Para que en el momento en que escuchemos una palabra podamos saber si viene de parte de Dios o no es así. A lo mejor está dicha con una buena intención, pero de cualquier manera no es de parte de Dios. Dice 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. De lo que se está hablando es de que cuando venga una palabra de profecía, todos los demás estemos atentos escuchando lo que se dice para de esa manera poder juzgar esta palabra. Tenemos esa autoridad para juzgar, para poder discernir si lo que se está diciendo viene de parte de Dios o no. Y eso es tremendo, esa es una gran responsabilidad la que tenemos. Podemos, entonces, en esa circunstancia, podemos recibir lo que estamos escuchando, o por otro lado, lo podemos rechazar. Y esto muchas veces lo hacemos cuando decimos amén, que por cierto, bueno, quiere decir así sea, y cuando le estamos diciendo, significa que estamos de acuerdo con lo que se está hablando. Hay ocasiones en que la decimos un poquito a la ligera también, y nos ponemos de acuerdo con cosas que se dicen que no son algo muy deseable, ¿no? Como que el enemigo viene y nos zarandea, y decimos amén. No, pues ¿cómo que amén? Eso no es posible, no podemos estar de acuerdo con eso, aunque sea cierto, aunque sea bíblico, no estás de acuerdo con que a ti te esté ocurriendo. Y de esto que estamos hablando, y aquí es la parte complicada, y de esto que estamos hablando, ¿quién nos juzga? ¿Quién nos juzga a nosotros? Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Permítame. Entonces, en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, corremos el riesgo de estar diciendo algo que no deberíamos decir. También dice Mateo 5:37, pero sea su hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y estas son palabras del Señor Jesús. Que sea su hablar, sí, sí, no, no. ¿Vas a ir? Sí, bueno, pues que sea sí. ¿Vas a ir? No, bueno, pues que sea no. Y no empezar ahí a hablar y a decir y poner pretextos y dar argumentos. Simplemente sí o es no. Porque todo lo demás procede, dice el Señor, procede del mal. Palabras ociosas, palabras intrascendentes, que fácilmente se pueden convertir en palabras perversas, se pueden convertir en ese tipo de palabras porque no proceden de Dios, sino que proceden del mal, proceden del maligno. Dice la palabra en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella misma le juzgará en el día postrero. Las palabras que estamos escuchando todo el tiempo en las prédicas, en la misma palabra, en nuestro devocional, pues esas mismas palabras son las que nos van a juzgar, porque no podemos decir en aquel momento, no seríamos capaces de decir, es que no sabía. No, sí sabías, lo escuchaste tal día, a tal hora, con tal persona. Esas palabras son las que nos van a juzgar. Y tremendo lo que dice el Señor. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que rechazar y no recibir las palabras para el Señor Jesús es exactamente lo mismo. ¿No recibe las palabras de Dios? Pues entonces lo está rechazando. A veces escuchamos de personas que dicen tener un trato especial con Dios,
No hay tratos especiales con Dios. Todos tenemos un mismo trato con Dios y está escrito en la palabra. Todo lo que escuchamos acerca de Dios es importante, pero también es importante lo que hablamos, lo que escuchamos con las personas que nos rodean. Todos estos conceptos a veces los aplicamos bien con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que Dios nos habla, pero no lo hacemos de esta manera cuando consideramos a las personas que están a nuestro alrededor. No pensamos que este prójimo, que este próximo, es una parte importante para Dios y por lo tanto también lo es para nosotros. ¿Por qué estamos rodeados en una familia? ¿Por qué estamos rodeados de personas en el trabajo, en la escuela, en el camino? A donde quiera que vayamos, hay gente, hay personas. Antes, pues se tenía la idea, hubo un tiempo en que se tenía la idea de que pues la santidad se encontraba en una ermita, ¿no? Solos ahí, en el monte, en una cabaña, en una cueva, y ahí es donde se encontraba la santidad. Pues sí, no dudo que pueda ser, pero también se puede encontrar en la ciudad, rodeados de personas, y ahí es donde pues muchas veces cuesta más trabajo. A veces en la familia misma no encontramos esta santidad, y estas palabras que decimos entre nosotros también van a ser juzgadas. Debemos tener cuidado con lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. Dice Mateo 12, 36 y 37, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, sigue, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí no está hablando el Señor de las palabras que digamos a nuestro Dios. Estamos hablando de las palabras que decimos normalmente con las personas que están a nuestro alrededor. Es más, a lo mejor hasta las que decimos cuando estamos solos. Porque a veces hablamos solos. ¿Por qué? ¿Por qué está en esta situación el Señor nos pone en una situación difícil? ¿Por qué? Porque las palabras expresan lo que hay en nuestro interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si soy una persona bendecida, entonces voy a hablar palabras de bendición. Y al contrario, si hay amargura en mi corazón, ¿de qué voy a estar hablando? Pues voy a estar hablando precisamente de amargura. Y voy a estar hablando mal de la gente, voy a estar hablando mal de las cosas, voy a estar hablando mal del clima, voy a estar hablando mal de todo lo que esté a mi alrededor. Y entonces nos encontramos con que hay personas que son negativas, que a todo le dicen que no. Tenemos también personas que son pesimistas, que siempre ven el lado malo de las cosas. Nos encontramos otros, y como que ahorita surgen mucho, los hipocondríacos, los que de todo están enfermos y todo les duele y siempre se están quejando. Tenemos aquellos que son también catastróficos, que todo va a salir mal, ¿no? Entonces ni siquiera comienzan a hacer algo porque al final va a salir mal. Entonces, pues ¿para qué lo intento si de todos modos va a salir mal? Y por último también tenemos los apocalípticos. Esos están peor todavía. Son los que ven todas las series de Walking Dead, ¿no? El apocalipsis zombie. Y se encuentran 1000 maneras en que el mundo puede terminar. Y pareciera que lo están deseando. Pareciera que están a la expectativa de señales.
porque ya viene, ya se acerca, no porque venga el Señor, sino porque se va a acabar el mundo. Y eso pareciera que les da mucho gusto. Vamos a tener cuidado para que podamos ser justificados con la rectitud de nuestras palabras. De todo lo que hablemos, de todo lo que declaramos, de nuestros pensamientos, que realmente lo que hablamos, lo que decimos, refleje esas intenciones de nuestros corazones, de esos corazones redimidos, de esos corazones rescatados, de esos corazones que se han alejado de lo malo y que han sido reformados para nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que digamos pueda ser pasado por el filtro de Dios, por el filtro de nuestro prójimo, para que cuando lleguemos delante de Él puedan ser pesadas y puedan ser halladas justas. Que no nos encontremos tampoco con la sorpresa terrible de que en el día del juicio nuestras palabras sean halladas faltas, sean halladas ociosas, huecas, vacías, sin sentido, sino que hayan sido palabras de bendición, de edificación, que ayuden a construir y no a destruir, que ayuden a fortalecer y no a debilitar, que enriquezcan y no que traigan escasez en ellas. Que hablemos de las bendiciones de Dios y no hablemos únicamente de condenación. Que quien nos escuche sea bendecido y no sea maldecido. Porque maldecir no nada más es decir maldito seas. Hablar mal de las cosas, hablar mal de las personas, eso es maldecir. Que el Señor nos ayude para tener sabiduría, para poder juzgar nuestras propias palabras y para que podamos andar en ese camino de paz con todos, como dice el apóstol, si es posible, tengan paz con todos. Y eso lo vamos a lograr cuando hablemos bendición. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esto que nos has dado en esta ocasión, Señor, que realmente nuestras palabras siempre sean sazonadas con tu palabra, Señor, con tu corazón, con la intención que tú pongas en nuestro corazón de bendecir, de edificar y de ayudar, Señor, de no ser estorbo, de no ser piedra de tropiezo, sino que podamos, mi Dios, hablar libremente de lo que tú has puesto en nuestro corazón, que siempre son cosas buenas, Señor, de edificación. Te damos muchas gracias. Ayúdanos, Padre, para que nuestro corazón sea limpio, para que nuestras palabras reflejen ese corazón, Señor, y para que podamos, pues, presentarnos el día de mañana delante de ti, con las manos limpias, con el corazón limpio, con nuestra mente limpia, pero también, Señor, con nuestra lengua, con nuestra boca limpia. Te damos muchas gracias por este mensaje, Señor, que sea una realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por atender este mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Que tengamos una buena semana. Bendiciones. Hasta luego.